Muy buenas tardes a los espectadores. Mi nombre es Carelis Intriago Quinde, estudiante de primer semestre de biotecnología en la Universidad Técnica de Ambato. Hoy les vamos a hablar sobre sistemas termodinámicos, específicamente un sistema de wolframio. ¿Por qué escogí este sistema? Este sistema de wolframio posee las condiciones termodinámicas más extremas de cualquier otro elemento puro. Sus valores de punto triple, que son de 3.422 grados centígrados, y el punto crítico 13.600, son excepcionalmente altos. Dicho todo esto, vamos a pasar al diagrama de fases de presión y temperatura. Como podemos observar en este diagrama, presenta un mapa de fases de wolframio definidos por punto triple, punto crítico, y sobre todo desarrolla nuestro ciclo de trabajo mediante un ciclo isocórico, un ciclo isotermo y un ciclo de cierre, reflejando dónde está el estado sólido, líquido y gaseoso. En primer lugar, podemos ver que en la parte 1 a la parte 2 tenemos un proceso termodinámico isocórico. ¿Qué quiere decir esto? El isocórico quiere decir que ésta tiene un volumen constante. Como podemos observar en nuestro punto isocórico, usamos la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Porque el wolframio a más de 6.500 grados centígrados se comporta de manera muy similar a un gas ideal, lo que matemáticamente, como el volumen es constante, la ecuación nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, como se puede observar en la gráfica. Es decir, que en este gráfico de proporcionalidad se dibuja como una línea recta, es decir, desde el punto 1 al punto 2 se dibuja una línea. En el punto 2 al punto 3 podemos observar un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que la temperatura es constante. Por eso utilizamos la ecuación de Van der Waals, porque aunque el gas está muy caliente, estamos a 20 atmósferas de presión y necesitamos una ecuación mucho más precisa que la ideal para el análisis de los gases reales. Como la temperatura se mantiene constante y la línea no tiene alguna libertad de moverse horizontalmente, por eso graficamos de una forma vertical. Por último, tenemos un proceso de punto 3 al punto 1, que lo vamos a llamar como el punto de cierre o el punto virial. Para cerrar un ciclo, entre el punto 3 y el punto 1 usamos la ecuación de gas del tipo virial. Esta ecuación es mucho más precisa para los gases reales. La incluimos porque nos permite modelar con exactitud cómo el wolframio debe enfriarse y expandirse, volviendo a su estado natural. A todo esto, ¿cómo se comporta nuestro sistema en cuanto al intercambio de energía? Vamos a hablar sobre el proceso isocórico, de punto 1 al punto 2. En esto observamos que la presión sube de 10 atmósferas a 20 atmósferas, mientras que su temperatura sube de 6.500 a 7.000 grados centígrados. En este proceso se puede concluir que el volumen no cambia debido a que es un proceso isocórico, y lo que nos quiere decir que no existe intercambio de trabajo, lo que quiere decir que el trabajo es igual a cero porque no hay compresión ni expansión. Por otro lado, en esta sí existe intercambio de calor. El calor entra ya que está subiendo de 6.500 grados centígrados a 7.000 grados centígrados. En el punto 2, que es un proceso isotérmico, que quiere decir que la temperatura es constante, existe la energía interna, de la cual depende de la temperatura, y como esta se mantiene constante, la energía interna es igual a cero. Por otro lado, vamos a hablar sobre el intercambio de trabajo. En este caso, el trabajo sale debido a que disminuye la presión de 20 atmósferas a 15 atmósferas, haciendo que el volumen aumente, lo que ocurra una expansión, refiriéndose a que el trabajo sale. Por otro lado, en la primera ley, que nos habla de que la energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo, como se supone que la energía interna es igual a cero y que el trabajo es negativo ya que está saliendo, para compensar el trabajo de este sistema, el calor debe entrar para mantener una temperatura constante. Por último, vamos a hablar sobre el punto 3 y el punto 1.
En esta existe un proceso de cierre o virial en la que la presión y la temperatura bajan de 15 atmósferas a 10 atmósferas y de 7000 grados centígrados a 6500 grados centígrados. En esta el calor tiende a entrar debido a que como el trabajo está saliendo, necesita compensar ese trabajo que ha salido, ya que también la energía interna del sistema está constantemente saliendo. Por último, vamos a mostrar los datos obtenidos de volumen, calor, trabajo y energía interna de nuestro sistema en base a las ecuaciones de estado antes mostradas. Para eso hay que tener en cuenta nuestros datos. En la masa de 100 gramos, una masa molar de 183,84 gramos sobre mol, el número de moles que lo obtuvimos gracias a la división de la masa y la masa molar y nos dio 0,5439 moles. La constante que la utilizamos en unidades de Joule sobre mol por Kelvin, que sería 8,314. La capacidad calorífica, que en este caso para realizar los cálculos de energía asumimos que el wolframio gaseoso a estas altas temperaturas se comporta como un gas ideal monoatómico, lo que quiere decir que es de solo un átomo por mol, lo que nos permite usar la constante de capacidad calorífica que nos dé 2 sobre 3 multiplicado por la constante. Y por último, la capacidad calorífica. En primer lugar, vamos a hablar sobre los datos obtenidos en cuanto a volumen. Esto lo obtuvimos gracias a la fórmula de volumen, que es igual al número de moles por la constante, por la temperatura y todo esto sobre la presión. Como se puede observar aquí en nuestras imágenes, en el volumen 1 obtuvimos 30,22 litros, en el volumen 2 tenemos 16,24 litros y en el volumen 3 tenemos 21,64 litros. En el proceso 1, el isocórico, tenemos un trabajo de 0, como se explicó hace un momento, porque como el proceso es isocórico, el volumen es 0, por lo tanto el trabajo realizado es 0. El segundo dato que vamos a analizar es el cambio de energía interna. En este caso usamos la fórmula de energía interna, que es igual a la capacidad calorífica total multiplicado por la variación de temperatura. En este caso, el resultado que nos dio es 3.393,5 joules. Podemos determinar que en este sistema, en esta parte del sistema, la energía del wolframio aumentó en esta cantidad. Por otro lado, vamos a ver lo que es el calor. El calor, utilizamos la fórmula de calor, que es igual a la energía del sistema menos el wolframio. Dado los resultados que nos dieron hace unos momentos, podemos determinar que el sistema absorbió 3.393,5 joules de calor del entorno. Ahora pasamos al proceso de isotermo. En este caso, en el trabajo vemos la fórmula de menos número de moles por la constante, por la temperatura, por el logaritmo de la presión inicial y la presión final, dándonos como resultado un valor negativo que es 3.306,4 joules, lo que significa que el trabajo sale del sistema. Por otro lado, vemos el cambio de energía. En esto usamos la misma fórmula, que la energía interna es igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura, pero como la temperatura es constante, en este caso se demuestra que la energía interna es 0. Por otro lado, en el calor usamos la misma fórmula igualmente, obteniendo un valor de 3.306,4 joules, y se determina que el sistema absorbe esa cantidad de calor. En el proceso de 3-1, que ya sería el cierre cíclico, en la que usamos la ecuación virial, en el trabajo utilizamos la fórmula de trabajo, que es igual a menos la integral de presión diferencial de B. En esta obtenemos un resultado también negativo, que sería 10.860,5 joules. Por lo tanto, determinamos que el trabajo sale del sistema. Por otro lado, tenemos el cambio de energía interna. En esto usamos la misma fórmula, en el cual nos da un resultado negativo igualmente de 3.393,5 joules,
lo que quiere decir que en este caso la energía interna del sistema disminuye debido al enfriamiento. Por último, vamos a ver lo que es el calor. En esta usamos la misma fórmula y obtenemos un valor de 7467,0 joules. Y el valor positivo nos indica que el sistema aún absorbe calor. Ahora, con toda esta información podemos por fin hacer los cálculos totales del ciclo. En este caso, el trabajo total del ciclo nos da un valor negativo de 14.166,9 joules, lo que quiere decir que realizó un trabajo de expansión. En cuanto al calor, nos da un resultado de 14.166,9 joules, lo que quiere decir que esa es la cantidad neta que absorbe el sistema. Y por último, vamos a verificar que el resultado sea correcto, ya que se supone que la energía interna del sistema tiene que darnos 0 y al momento que nosotros aplicamos la fórmula de un valor negativo y un valor positivo, nos va a dar 0, lo que comprueba que nuestro sistema termodinámico es correcto.